Mis amados, en esta hora, como siempre hemos, ¿verdad?, estado enseñando acerca de el ministerio de Elías, el varón de Dios. En esta, ¿verdad?, en esta hora también hablaremos una parte más de este ministerio tan amplio de este hombre, Elías. Y tenemos la escritura en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 7. Y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te espera. El tema que le he dado la enseñanza de este día, mis amados, es Elías y la fuente de su poder. Elías y la fuente de su poder. El evento que marcó la nación de Israel. Este fue un evento que marcó verdaderamente a la nación de Israel. Y vamos a darnos cuenta por qué digo estas palabras. Cuando observamos lo que acaba de acontecer, el gran avivamiento de una nación, el reino del norte, como se le conoce, a las 10 tribus que forman Israel en la parte norte geográficamente hablando. Evento el cual Dios, en su amor y misericordia, provocó, pues su amor por su pueblo movió su corazón a misericordia, pues la nación estaba totalmente alejada del Señor y sus preceptos. Mas el Señor volvía el corazón del pueblo a Él. Así que el pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios, con un sistema de idolatría que dirigía esta mujer malvada, Jezabel. De esa manera el pueblo se había corrompido y andaba detrás de lo que es el paganismo, andaba detrás de la idolatría, adorando a Baal, uno de los dioses, ¿verdad? Y era lo cual se adoraba en esos tiempos que había instituido esta mujer por medio de sus sacerdotes, no los sacerdotes del Señor, los sacerdotes de esta mujer. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, volvió el corazón de Israel a Él en este evento grande que vimos en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Cuando esto aconteció, un evento le siguió, evento que provocaría el celo absurdo de la emperatriz Jezabel, mujer responsable o líder de introducir la herejía a la nación. Su celo absurdo le llevó a intimidar a Elías, el varón de Dios. Cuando esta mujer se enteró de los eventos que tomaron lugar en el monte Carmelo, se encendió en ira y profetizó palabras de maldición sobre la vida del varón de Dios, Elías. Ante las amenazas, el temor llega. Humanamente, Elías, vamos a observarlo desde un punto, desde un ángulo
humano también, porque Dios es espíritu. Pero Elías no era espíritu. Él era un hombre común como otros, con pasiones, con debilidades, al igual que nosotros. Así que podemos hacer una diferencia. Aún estamos en esta carne, en esta humanidad. Así que ante la amenaza, lo que leíamos, de acuerdo a 1 Reyes 19, vemos que la humanidad de Elías se manifiesta luego de haber estado en un mover espiritual, en un avivamiento poderoso, donde aún 850 profetas, falsos profetas, perdieron la vida por mano de Elías y del pueblo. Pero era cosa que Dios había llevado a cabo por el profeta Elías, el varón de Dios. Pero veamos la humanidad de Elías. Así, aquí vemos en esta escena la humanidad del varón de Dios, un hombre que en el poder del Altísimo llevó a cabo la obra que jamás se repetiría. Esto fue un evento, mis amados, que nunca se volvió a repetir. Pero aquí el hombre que siente refleja esa humanidad, y de aquí hay mucho que aprender. Sí, hay mucho que aprender, amados. Algunos critican esta acción de Elías ante las amenazas de Jezabel. Mas nosotros aprenderemos que esto es natural en el ser humano y que el poder de Dios es el que se manifiesta en el ser humano, en el creyente. El varón de Dios, Elías, solo hacía lo que Dios le indicaba y lo llevaba a cabo porque Dios lo equipaba con su poder. Señalando a un profeta del pasado que reconoció esto, fue Samuel. El profeta Samuel reconoció muy bien de que todo lo que él hacía y todo lo que el pueblo de Israel había conquistado era porque Dios había hecho la obra poderosa y milagrosa en su pueblo. El profeta Samuel dijo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. El profeta Samuel reconoció que todo había sido posible por el Señor Jehová y no le atribuyó nada al ser humano. Estas fueron las palabras de Elías también. Si nosotros nos damos cuenta, o vamos a observar en el capítulo 18 de Primera Reyes, versículo 36, las palabras de Elías antes de presentar el holocausto, cuando Dios estaba retornando el corazón de su pueblo que se había apartado hacia él. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Así que el profeta Elías, el varón de Dios, nunca se atribuyó nada para sí mismo, sino que él reconoció y lo dijo públicamente delante del pueblo: Jehová, eres tú el que está haciendo esta obra tan grande. Eres tú quien trae el corazón de este pueblo que se ha apartado de ti hacia ti. Eres tú el que lo ha hecho todo. Yo solo soy un enviado, solo soy tu siervo. Así que estas fueron las palabras también del profeta Elías, porque un profeta que servía a Dios sabiendo que Dios lo enviaba, sabiendo que Dios lo capacitaba, sabiendo que Dios lo respaldaba. Así que por ello la gloria era toda para Dios. Por ello la gloria los profetas se la dieron a Dios. Samuel dijo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Elías está diciendo:
Jehová, que sea notorio, que este pueblo sepa, que este pueblo se entere que no soy yo, sino que eres tú. Yo solo soy tu siervo, solo soy tu profeta, pero Jehová de los ejércitos, eres tú el que hace todas estas cosas. Por mandato tuyo hago todas estas cosas. Así que ese es un hombre que tiene verdaderamente el amor, el discernimiento y el poder de Dios, cuando éste le da la gloria a Dios de todo lo que hace. Todo se llevó a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Todo, mi amado, se llevó a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Las palabras que se dijeron al profeta Zacarías, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta en estas palabras que al profeta Zacarías se le dijeron para que el profeta Zacarías se las dijera a Zorobabel. Zorobabel, mis amados, fue alguien que vino de la cautividad. Cuando en aquellos tiempos regresaron después de los 70 años que Israel fue llevado, Judá fue llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia, y después de los 70 años regresan. Zorobabel venía allí también, y Zorobabel fue uno de los que contribuyó, fue un baluarte de, ¿verdad?, muy importante, que ayudó a construir, a levantar la casa del Señor, el templo del Señor. Y las palabras de ánimo, porque hubo persecución, hubo siempre lucha, siempre guerra, y hasta la fecha va a haber siempre lucha y guerra con aquellos que están anunciando el evangelio, contra aquellos que están haciendo, ¿verdad?, la buena obra, peleando la buena fe, anunciando que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Hay unos por ahí malvados que se están riendo, bofeándose, haciendo chistes, pero allá va a ser el llanto y crujir de dientes, porque ellos también van a estar de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y van a decir: de mí se estaban burlando. Cuando se estaban burlando de mis hijos, de mis siervos, que anunciaban mi venida, va a decir Jesucristo, de mí se estaban burlando. Así que apartados de mí, hacedores de maldad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No nos alegramos de eso, porque nadie está hablando de juicio, pero lamentablemente que el hombre que no quiere escuchar va a recibir el juicio de Dios. Nosotros hemos escuchado la voz de Dios que nos dice: acepten a mi Hijo Jesús como Señor y Salvador, y lo hemos escuchado. Gloria a Dios que su Espíritu Santo nos dio entendimiento, y ahora podemos decir: Abba Padre, Padre nuestro. Pero hay de aquellos que se están riendo y van a seguir riéndose. Ellos van a sufrir la perdición, la vergüenza perpetua. Pero nosotros sabemos que Dios va adelante como poderoso gigante. Así que Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, tuvieron una gran batalla para reconstruir el templo. Y las palabras del Espíritu Santo puestas en la boca de Zacarías para que le hiciese saber a Zorobabel que continuara. Zorobabel, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Esta obra va a terminar, porque esta obra no es tuya, Zorobabel. Este es mi templo, Zorobabel. Templo, casa que yo escogí, donde mi nombre iba a ser adorado, donde mi nombre iba a ser invocado. Así que veamos lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, tranquilo, tú humanamente, como los profetas de otros tiempos antes de ti, como Samuel, como Elías, el varón de Dios, ellos también, ¿verdad?, dependieron de mí. Así que ellos dependieron de mí, y te haré saber, Zorobabel, que no es con espadas, que no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor Jehová. Así que estas eran las palabras, ¿verdad?, del profeta Zacarías, que Dios le dio para que se las hiciese saber a Zorobabel, para que Zorobabel fuera fortalecido. Porque necesitamos la palabra de la consolación, la palabra de su poder. Así la describen, ¿verdad?, algunos escritores bíblicos. La palabra de su poder, la palabra de consolación, la necesitamos, y Zorobabel necesitaba la palabra ese día. Así que el Señor, mis amados, le hacía saber bien claro a este hombre que la obra se llevaría a cabo con el poder del Espíritu Santo. Así que le quedó bien claro a Zorobabel cuando el profeta Zacarías le habló
de que la obra era de él. Lo mismo dijo Elías: Señor, que sea notorio que eres tú, por mandato tuyo, Señor, que yo hago todas estas cosas. Y así que mía no es la obra, mía no es la alabanza, es tuya, Jehová de los ejércitos. Ese es un hombre sabio, un hombre con discernimiento de espíritu, un verdadero hombre de Dios. Así que tenemos mucho, ¿verdad?, que imitar del profeta Elías, y a través de esta serie estamos aprendiendo bastante de él. Elías en su forma humana estamos hablando. Entonces, una vez más, Dios hace entender y quedar claro de que la obra es de él y para él, y que Elías, como otros baluartes de la fe, fueron personas que Dios usó y Dios obró a través de ellos. Así el Señor, como siempre, tendría toda la gloria. Toda la gloria y toda la alabanza es de Dios. Así que eso es muy importante. Que el varón de Dios, el siervo de Dios, la mujer de Dios, la hija de Dios, le dé toda la honra, le dé toda la gloria al único Dios y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, estamos hablando del Antiguo Testamento. Mencionamos, ¿verdad?, lo que está pasando en la humanidad de Elías. Tomamos, por ejemplo, también a Samuel, al profeta Zacarías, que le habló a Zorobabel. Pero, ¿qué hay de nosotros los creyentes presentes? Porque a veces hay confusiones entre el Antiguo Tiempo o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros. Bueno, ahora bien, hemos hablado de estos profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué dice la Escritura respecto de nosotros? Escuchemos en los labios de Jesús. En Lucas, capítulo 17, versículo 10, Jesús dijo estas palabras: Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Estas palabras suelen ser fuertes y lastiman, o suelen ser lastimosas, y ya no se escuchan, ni se atesoran en el corazón, ya que éstas confrontan nuestros deseos, nuestra arrogancia, nuestro orgullo y nuestra autoindependencia. ¿Me explico? Los profetas reconocieron que era Dios que hacía todo en ellos. Elías salió huyendo. Y aquí Jesús, a nosotros los creyentes, nos enseña que por mucho que nosotros hagamos, solamente hicimos lo que podíamos hacer. Algo que Él nos ha ordenado, algo que Él nos ha permitido, que por sí viene a redundar a nuestro gozo. Pero solo eso hacemos. Llega un momento donde nos cansamos también. Y resultamos haciendo solamente lo que hicimos. Así que mientras nosotros dormimos, aquel que nos insta a hacer las cosas para su honra y gloria, Él no duerme. Él no se cansa. Seguimos dando la honra y la gloria a Él. Pero hoy en día muchos no quieren hacer eso. Por eso estas palabras no se suelen anunciar. No se suelen anunciar. Todos quieren tener, ¿verdad?, un título. Probarse y probarle a la gente que son alguien. Pero vamos a ver a través de la palabra quién verdaderamente somos. Ya Cristo dijo. Así que dijo, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Así que si en tu corazón está la jactancia de creerte algo, a través de esta palabra espero que entiendas, que el Espíritu de Dios te haga entender que tú no eres nadie, que tú eres un mortal,
El eterno es Dios. El del poder es Dios. El de la sabiduría es Dios. El de la omnisciencia es Dios. Tú eres un mortal, un humano. Te limitas en todo. En tiempo, en espacio, en conocimiento. Nuestro Dios no. Así que no sé en qué posición estás ahorita mientras escuchas esta enseñanza. Pero creo que el Espíritu de Dios te va a bajar de ese pedestal. Que Dios te va a hacer entender que los cielos es donde Él tiene su trono. Y que esta tierra es donde es el estrado de sus pies. Y es donde tú y yo estamos. En el estrado de los pies del Señor. Así que por mucho que te subas, o mucho que nos subamos, permanecemos donde el Señor tiene sus pies puestos. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La arrogancia tenemos que sacarla de nuestro corazón. El orgullo, la autoindependencia, esos deseos carnales. Se nos olvida o se nos ha olvidado aquella misericordia que tuvo Dios donde estábamos. Y nos hemos desviado y nos estamos desviando. Y hemos olvidado que fue Dios que en su amor y su misericordia cumplió la palabra a nuestro favor. Que Él enviaba a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acuérdate dónde estabas. No puedo mencionar dónde estabas. Podría traer unos ejemplos. Pero puede ser que no mencione el tuyo. Entonces te vas a seguir autojustificando. Tú no eres nadie. Dios es el grande. Y cuando nosotros venimos a ser alguien, es porque Él nos dio identidad. Ahora somos hijos de Dios. Así dice Juan. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Se te olvida quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Y mi amado hermano, si has estado colocándote en un pedestal cual no te pertenece, bájate de ahí. Bájate de ahí, porque no es un lugar para ti. Deja que Dios te lleve a ese lugar. Deja que su amor, su misericordia, su gracia te lleve a ese lugar. Pero no te subas tú. Por eso dice la palabra: de toda cosa aguardada, guardad vuestro corazón, porque de él emana la vida. Los corazones a veces se van endureciendo. Y aquellos que fuimos llamados a servir, queremos que nos sirvan. No, mi amado. Nosotros los cristianos evangélicos somos llamados a servir y no ser servidos. Ya un día nos van a servir allá en la boda del Cordero. El Señor mismo nos va a servir. Y es más, ya hizo la primera obra de servicio, dando su vida en la cruz del Calvario, morir por nosotros, derramar su sangre. Él ya hizo una obra gloriosa. Él ya hizo algo grande. Así que, mi amado, si estás en un lugar donde no tienes que estar, en el nombre de Jesús yo te invito a que te bajes. Porque si Dios te baja, te va a doler. Y mejor, hay que estar atentos a la voz de Dios, que nos habla en amor y misericordia. Así que no provoquemos a Dios a que Él nos baje, porque Él lo hace y duele. Nos hace llorar, porque Él al que ama, al hijo que ama, lo castiga. Así que no quiero traer juicio, pero de acuerdo a la palabra que estamos hablando, el profeta Elías reconoció de quién era la gloria. Entonces nosotros, si tanto que lo hemos leído y hablamos y nos han enseñado de este hombre, podemos aprender mucho. Podemos aprender a reconocer de que toda la honra y la gloria es para Él. Nada es tuyo, nada es para ti, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estas palabras vienen a confrontar.
Estas palabras de Jesús, siervos inútiles somos. Mas el Señor es el mismo por los siglos de los siglos. Esto hace algo, mis amados, en las generaciones. El amor de Dios hace algo a través de las generaciones. Esto ha venido siendo una lucha continua en el ser humano. Y Dios, en su amor y su misericordia, está trabajando con el ser humano. Le está diciendo al ser humano que entienda quién es Él y quién es Dios. En Isaías, capítulo 66, en el versículo 1 dice estas palabras. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Así que no sé dónde tú estás parado, pero vamos a reconocer quién es Dios, dónde está Él, quiénes somos nosotros y dónde estamos nosotros. Estés donde estés, mi amado, Dios te tiene allí. Y mi amado amigo, no sé dónde estás, pero si eres un amigo y no un creyente, estás en un mundo de tinieblas. Pero Dios, en su amor y su misericordia, te está llamando a salvación, te está llamando a vida eterna. Él quiere transportarte de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. De la muerte eterna a la vida eterna, Jesucristo, el dador de la vida. El apóstol Pablo se vio guiado por el Espíritu Santo a explicarle a los creyentes de Corinto de esta manera. El apóstol Pablo quería dejar una situación clara en esto de nuestra humanidad, porque estamos aprendiendo de la humanidad de Elías. Hay muchos creyentes que cuando se cansan, mi amado, se empiezan a culpar, o empezamos a culparnos unos a otros, que aquel ya se quedó tirado, que ya se quedó atrás, que ya no ora, que ya no ayuna, que ya no vigilia, y que ya no enseña como antes, y que aquí, que allá. Y no sabemos en todo lo que ha dado el hermano y todo lo que está pasando. No sabemos por lo que está pasando. Y es allí donde los creyentes oramos unos por otros, porque todos tenemos luchas adversas y todos debemos de animarnos unos a otros. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 7, dijo esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso dije hace un momento, estamos hablando de el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay de nosotros los creyentes presentes? Bueno, el apóstol Pablo dice que somos prácticamente vasos de barro, porque eso somos tomados del polvo y al polvo vamos a volver. Pero lo lindo, que a Dios se le plació poner en estos vasos de barro la excelencia de su poder. Imaginémonos qué tan pequeños somos nosotros. Amados, los cielos no pueden contener al Espíritu Santo. No lo pueden contener. Y nosotros, siendo tan pequeños y débiles, al Espíritu Santo se le ocurre que nosotros, este cuerpo tan pequeño, sea el templo y morada del Espíritu Santo. Humanamente no podemos comprenderlo. Así que esa excelencia y de poder que está en nosotros es de Dios. Nosotros tan débiles, una gripe nos tumba, nos bota, un dolor de cabeza,
Y el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo porque Él ha determinado que sea el templo y morada de Él. El Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Cristo, habita en ti y te va santificando. Y te va santificando. Y ahí está el Espíritu Santo. En nuestra humanidad hay debilidades como Elías. Y el Espíritu Santo nos anima, nos fortalece, nos da fuerzas. Así que, comprendiendo esto, mis amados, confiados y sabiendo que es Dios quien actúa en el creyente, el apóstol Pablo lo explica perfectamente. Porque él lo vivió en su propia carne. Observemos cómo Dios, mis amados, en su sabiduría, permitió algo en el apóstol Pablo, que muchos estudiosos se preguntan, ¿qué en sí era lo que afectaba al apóstol Pablo? Pero que Dios lo permitió con un propósito. Y esto tenemos que nosotros pensarlo también, porque muchas veces nos dedicamos a culpar y a condenar a la gente, a nuestros hermanos, sin saber exactamente qué es lo que sucede. Hay cosas que suceden entre nosotros que nosotros humanamente nunca vamos a comprender, y aún espiritualmente, a menos que Dios nos la haga saber. Por ello el apóstol Pablo nos explica su experiencia. En 2 Corintios también, en el capítulo 12, en los versículos 7 al 9, Pablo nos explica esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No sabemos exactamente qué le puede estar ocurriendo a algunos hermanos. Algo que los mantiene bajo, por así decirlo. Entonces, podemos pensar que ellos están débiles en el espíritu. Podríamos pensar, pero no precisamente. Puede ser que Dios permita algo porque tú te vas creciendo como el pavo real. Entonces Dios permite, eso es lo que estaba Pablo hablando. No va a ser que todo este conocimiento, estas revelaciones de Dios a mi vida, me va a exaltar yo como el pavo real. Entonces Dios viene y permite esto y me baja. Y me pone en mi lugar. Me hace recordar que yo estoy en la tierra donde Él tiene sus pies puestos. Y la grandeza, dice Pablo, sigue siendo de Cristo. Así que tengamos cuidado cuando leamos esto, pensemos en los hermanos. No precisamente los hermanos tienen que estar en pecado o estar haciendo algo malo. No. Dios permite muchas cosas para ponernos en nuestro lugar y hacernos saber que el poder y la gloria es de Él y solo para Él. Así que ni las revelaciones o enseñanzas profundas, por así decirlo, se nos suban a la cabeza, pensando que somos nosotros y no el Señor. Pero esta enseñanza es para recordarnos que todo proviene del Señor. Mis amados, concluyendo en este mensaje, recordemos que en medio de nuestra humanidad, así como Dios estuvo con Elías, también está con nosotros
para ayudarnos, para bendecirnos, y es Él quien nos fortalece. Por eso Filipenses 4:13, el mismo Pablo que oró al Señor por causa de ese problema, él mismo aconsejó a los creyentes de Filipos, escribiendo esa nota tan preciosa que muchos la sabemos de memoria, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que tú estés atravesando, espera, que es Cristo tu fortaleza. Él trae gozo a ti. Por eso decimos el gozo del Señor, mi fortaleza es. Es el Señor. Así que como el Señor estuvo con Elías, cualquiera se burla de Elías, salió huyendo, escuchó que una mujer lo amenazó de muerte y salió huyendo y hasta quería morirse. Hablaremos después de eso también. Que un creyente quiera morirse, que un creyente quiera cometer o cometa suicidio, ¿qué pasa? Hablaremos eso la próxima vez. Pero nosotros no nos vamos a burlar de Elías, sino que vamos a aprender. Y como dijo Pablo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como dijo Pablo, que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Reconocemos eso. Vamos aplicando este mensaje. El Señor fortaleció a su siervo Elías, el varón de Dios. Así el Señor nos fortalecerá a través de esta palabra, la cual el Espíritu Santo nos recuerda que en nuestra humanidad desmayaremos, mas con su Espíritu Santo nos va a fortalecer y seguiremos a la marcha hasta llegar a la meta a la cual fuimos llamados, llegar a la altura del varón perfecto Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, a quien pertenecen toda la gloria y el poder. Así que, mi amado, con esta enseñanza, esta reflexión, los dejo. Amados, tomemos fuerza en el Señor. Humanamente nos debilitamos, necesitamos la ayuda de otros. Yo pido oración. Yo no soy un hombre de superfe. No. También lloro, también siento. También paso situaciones adversas. Y necesito que mis hermanos oren por mí. Oren por lo que estoy atravesando. Y mis hermanos fielmente lo hacen. Así que, amado, con esta enseñanza quiero animarte. No te desanimes por tu humanidad. Porque en esta humanidad débil que tenemos, que flaquea, es en esta humanidad donde el poder de Dios, por medio de Jesucristo, se manifiesta, se perfecciona. Y a ti, amigo, te hacemos la invitación a que vengas a Cristo Jesús. Él quiere darte salvación, Él quiere darte vida eterna. Y así que, con estas palabras les dejo. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén.